y Verónica Serra. Y queremos compartir con ustedes una serie de casos clínicos. Tratamos de seleccionar pacientes que tal vez justamente generaron alguna controversia en el tratamiento o dificultad, como para poder compartirla, con la intención de reafirmar la importancia de jerarquizar el aspecto nutricional desde el diagnóstico y, como dijo Florencia, a lo largo de todo el tratamiento en el sostén clínico de estos pacientes. Creo que la doctora Ladas habló mucho sobre el marco teórico, así que simplemente vamos a decir que sabemos que un paciente puede estar malnutrido, el mismo paciente en distintas etapas del tratamiento, ¿sí? Así que lo importante, digamos, es poder diagnosticarlo a tiempo. La prevalencia reportada en la literatura es muy variable y esto tiene que ver muchas veces con que existen distintos criterios para poder hacer el diagnóstico y, digamos, se toman muchas veces grupos pequeños de pacientes en distintas etapas de tratamiento con distintas patologías, así que es muy variable las publicaciones de los resultados. La desnutrición en el paciente oncológico es en general de tipo mixta energética, pero bueno, sabemos todos que las ventajas, digamos, de la nutrición y las desventajas, ¿no? Si el paciente está desnutrido, colabora con la inmunosupresión y favorece la aparición de complicaciones infecciosas, impide la reparación y la cicatrización de los tejidos, prolonga la estadía hospitalaria y fundamentalmente afecta física y emocionalmente al niño y a la familia. Sabemos que en los distintos centros y fundamentalmente en nuestro país no hay una valoración nutricional de rutina ni un abordaje terapéutico uniforme a los niños con cáncer. Bueno, y se está mejorando en la publicación de estudios que evalúen justamente la eficacia de estas intervenciones durante el tratamiento. Las ventajas de un adecuado estado nutricional tienen que ver con la mejor tolerancia a la quimioterapia, la menor toxicidad a la misma, la mejor respuesta a los esquemas terapéuticos, el menor índice de infecciones y menor mortalidad. En la experiencia clínica, nosotros sabemos que un buen estado nutricional durante el tratamiento oncológico mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Vamos a empezar con el caso clínico de Ernesto. Ernesto tiene 11 años, tenía un diagnóstico de tumor sólido de abdomen y se interna para estudio y diagnóstico en la sala de nuestro hospital. Tiene pendiente el resultado de la biopsia y tenemos en la evaluación inicial como un dato previo reciente de un control hace 6 meses en estado de salud, según refería la mamá, con un peso en el percentilo 50, una talla entre el percentilo 50-25, una adecuación peso-talla del 100% y un índice de masa corporal de 17.3. En la consulta inicial, el examen físico, el paciente tiene una importante masa abdominal que los padres notaron más grande en el último tiempo, en las últimas semanas. Tiene facies adelgazada, se lo nota con palidez mucocutánea y refiere saciedad precoz, está muy selectivo con las comidas y constipación muy marcada en las últimas 2 semanas. Al ingreso tenía un peso en el percentilo 25, una talla entre el percentilo 25-50, una adecuación peso-talla del 91% y un perímetro del brazo del 18.5 entre el percentilo 10-25. Con respecto al peso previo que encontramos de referencia, en su estado de salud tenía un descenso de peso de 2 kilos en 6 meses, correspondiente al 6% del peso previo. Ahí lo tenemos percentilado y el perímetro del brazo. Para lograr un abordaje nutricional óptimo, nosotros consideramos fundamental definir primero los factores de riesgo del paciente, evaluar el estado nutricional, detectar y controlar los síntomas que alteran su ingesta, detectar y mejorar los factores individuales, socioemocionales y con esto diseñar una estrategia de soporte nutricional que va a ser precoz pero adecuada a cada paciente y a su familia. Como factor de riesgo no teníamos el diagnóstico etiológico, pero por ahí el concepto fundamental que nosotros queremos dejar con esto es que no lo necesitamos, ¿sí? El paciente tiene que ser evaluado y empezar con estrategias de soporte nutricional desde el momento en que los recibimos. En nuestra experiencia clínica, y tal vez el objetivo fundamental de este caso, es justamente comentar que a veces se retrasa, ¿sí?, las conductas, esperando el diagnóstico, esperando que se confirme que esto es, digamos, esto es independiente, ¿no? Esto es
por el tipo de tumor asumimos, digamos, que el protocolo y que el tratamiento instaurado probablemente va a ser intenso, así que ahí ya podemos encontrar un factor de riesgo nutricional desde el momento y no necesitamos tener el protocolo y el diagnóstico escrito. Sabemos que tenemos una enfermedad controlada porque estamos en el debut y tenemos por referencia en el interrogatorio un bajo nivel socioeconómico que es bastante común en nuestra población. Con respecto a la evaluación del estado nutricional, otra cosa importante para recalcar es que no necesitamos laboratorio de biología molecular, no necesitamos aparatología cara, necesitamos estar atentos, necesitamos darle la jerarquía y la importancia que merece y necesitamos hacerlo nosotros desde el primer nivel de atención, ¿sí? Y mientras lo estamos estudiando y lo estamos teniendo, así que esto es un concepto fundamental para todos los que asistimos pacientes pediátricos con alguna complicación. Con respecto a la evaluación del estado nutricional, como dijimos, el interrogatorio es fundamental porque de ahí van a surgir factores de riesgo, el examen físico, el paciente por ahí tiene un peso que todavía está dentro del percentilo 50, pero probablemente parte del peso sea masa tumoral, ¿sí? Así que en algunos pacientes que al debut tienen una distorsión corporal es importante tener en cuenta que los parámetros estandarizados que nosotros tenemos de antropometría a veces no alcanzan y que tenemos que tener agudeza clínica y utilizar otros elementos como por ejemplo el perímetro medio braquial. Otro elemento interesante que podemos afilarlo y mejorarlo en la internación porque nos ayudan en ese caso las licenciadas en alimentación y ahí podemos empezar desde el momento y esta es una intervención, ¿sí? Que no es solamente colocar la sonda o empezar con suplementos, la intervención es empezar a entrenar a la familia, es darle la importancia que merece, digamos, el tema y los vamos entrenando a los padres a cuantificar la ingesta calórica y hacer registros alimentarios adecuados, ¿sí? Un registro alimentario de 3 a 7 días, en este momento que todavía no vamos a instaurar otro tratamiento, nos daría más o menos una idea de qué situación estamos. Esto nos permite una estimación de la ingesta y un porcentaje del requerimiento calórico para la edad y el sexo. Con respecto a la evaluación del estado nutricional, para la edad, digamos, en este chico grande, por ahí el peso para edad o talla para edad nos queda corto, ¿sí? El índice de masa corporal, como dijimos, también no nos va a dar todos los datos nutricionales que necesitamos, pero tenemos la adecuación peso-talla y fundamentalmente el porcentaje de variación de peso en un lapso de tiempo en un estado de salud previa del paciente. El perímetro medio del brazo lo incorporamos dentro de la valoración inicial, por esto que hablábamos de la distorsión corporal que tienen muchos pacientes con su enfermedad de base o por el tratamiento instaurado, por ejemplo, en un paciente con un síndrome Cushing. El estado nutricional basal es un factor pronóstico de primer orden y lo ideal siempre es comparar con las medidas propias del paciente, así que desde el aspecto pediátrico lo que podemos decir es que es fundamental el seguimiento longitudinal durante el tratamiento. El corte transversal del paciente percentilado en el percentilo 50 y la valoración inicial no nos sirve en estos pacientes. Tenemos que ver la historia previa en el estado de salud y cómo continúa después durante el tratamiento. Con respecto al riesgo nutricional, nuestro paciente tenía una ingesta menor al 80% del requerimiento calórico, si bien su antropometría estaba dentro de los parámetros, no estaba en una antropometría límite, teníamos el claro dato de un descenso de peso de más del 5% previo a enfermarse, y esto es independiente de los datos bioquímicos que en general son poco útiles en estos pacientes. ¿Cuál es la primera intervención que empezamos a hacer? Y por eso digo que es claro que la intervención muchas veces tiene que ver con la misma consulta y en el momento de diagnóstico controlar los síntomas, a ver si podemos mejorar la ingesta. Entonces para esto tratar de detectar las náuseas, que muchas veces pasan desapercibidas porque esperamos a que el paciente tenga vómitos, y estas cosas parecen obvias, pero digo, en la práctica cotidiana a veces ocurren, ¿sí? Ser incisivos en la pregunta a la familia y al paciente. Estamos hablando de un chico de una edad suficiente como para poder referir sus síntomas y esto es fundamental. Indicar medidas para mejorar la constipación, fraccionar la alimentación, recomendar que los líquidos sean después de las comidas, pequeñas intervenciones que van a ir cambiando el hábito alimenticio del paciente. Aumentar el aporte proteico, la densidad calórica de las comidas. Detectar y mejorar los factores individuales y socioemocionales es un factor fundamental. Esto empieza desde el momento en que brindamos la información, desde el momento en que aquellas personas que asistimos al paciente con esta patología le damos la importancia y la jerarquía
jerarquía que se necesita. Esto es parte del tratamiento, es como instaurar la quimioterapia, es como venir a los controles, es que, digamos, la alimentación tenga un espacio fundamental dentro de la consulta. Y la información se brinda a los padres y al niño, ¿sí? Evaluar las resistencias al tratamiento, irlas trabajando en la consulta y realizar un control evolutivo. Esto es un seguimiento. Acá empezamos una historia y esta historia se va acompañando, se va tratando de ir controlando los síntomas, las intervenciones no siempre son exitosas, se tienen que ir modificando de acuerdo a la respuesta. Valorarlo del registro alimentario y empezar el entrenamiento desde el momento, la adherencia y la respuesta al tratamiento. Ayudar en lo que se pueda en los factores socioeconómicos y tener en cuenta que la estrategia se debe adaptar a cada familia, a la edad del paciente. Como dijimos, no es lo mismo colocar una sonda en un chico chiquitito que en un paciente adolescente. Pesquisar otros datos que puedan estar perdidos y evaluarlo según el estado clínico y la etapa del tratamiento. Esto es dinámico. El soporte nutricional comienza desde el momento del diagnóstico. Tal vez, como uno diría, digamos, que el objetivo fundamental de este caso tan corto desde lo clínico es recordar que no necesitamos el diagnóstico etiológico, que empiece incluso desde el consultorio del paciente, antes de ser del consultorio médico en el primer nivel, antes de ser derivado a un estudio de alta complejidad, a una institución de alta complejidad. Y el objetivo es trabajar en la prevención de las alteraciones nutricionales y en la recuperación del estado nutricional óptimo en el caso de que se requiriese. Bueno, buen día, mi nombre es Dolores Artese, yo voy a presentar el segundo caso clínico, que se trata de un niño, Brian, de 11 años, que viene de Venezuela con un diagnóstico de rhabdomiosarcoma alveolar de miembro inferior derecho, ya con metástasis óseas al diagnóstico, que se le realizó una cirugía de resección del tumor y luego viene a nuestro país y a nuestro hospital para confirmar diagnóstico y para realizar el tratamiento quimioterápico, que en este caso va a ser con bloques de ifosfamida, vincristina y actinomicina. A la evaluación inicial es un niño que registramos un peso en percentilo 90, una talla en percentilo 25-50, esto es un índice de masa corporal alto en percentilo 97 y una adecuación peso-talla de 126%. En ese momento se interpreta al paciente como con datos antropométricos que coinciden con obesidad y no se profundiza mucho sobre los pesos previos, suponiendo que es un paciente que es poco probable que registre alguna pérdida importante de peso. Sin embargo, este niño tenía un último peso previo al diagnóstico de su pediatra hacía 3 meses de 53 kilos, 9 kilos más, lo cual representa que es un paciente que ya lo estábamos recibiendo con un 15% de pérdida de peso desde el último control. Bueno, inicialmente el niño se interna para lo que es estadificación y inicio del tratamiento. Luego de esa internación tiene una nueva pérdida de peso de 3 kilos, con lo cual es evaluado al egreso por un nuevo operador en el primer control ambulatorio que registra un peso de 41 kilos y medio. Esto representa un percentilo 75, nuevamente con una adecuación peso-talla de 118%. Este nuevo operador que realiza este control aislado tampoco registra valores antropométricos de riesgo, quedando un poco inadvertido esta pérdida de peso que había presentado el niño durante la internación, y continúa los controles del paciente. Lo que empieza a pasarle a Brian es que con cada infusión de quimioterapia presenta un nuevo descenso importante de peso. Esto la madre lo relaciona con una pérdida importante de la ingesta del niño durante la infusión de quimioterapia y sobre todo la primera semana posterior a recibir el tratamiento también. Entonces, luego de la segunda internación para quimioterapia, Brian registra su peso más bajo de 38 kilos, lo cual representa en realidad un percentilo 50, pero un peso hasta el momento de 13% más bajo que al ingreso a nuestro hospital. Con lo cual en ese momento, con este relato de la madre, el niño tan sintomático luego de las quimioterapias, lo que se refuerza es el control de síntomas, es decir, se amplían los esquemas antieméticos, se le sugiere una hidratación adecuada, una alimentación fraccionada en pequeños volúmenes, sobre todo porque ella refiere que luego él recupera ese apetito. Esto es así, Brian recupera la ingesta y el apetito, pero en vistas de la gran pérdida de peso que ya venía manifestando el paciente y de cara a una nueva internación para la quimioterapia, en este momento se decidió ofrecer consejo nutricional para aumentar el aporte calórico o proteico de cada ingesta. Entonces se le sugieren a la mamá consejos como agregado de aceite, crema, manteca, queso, de
manera tal de aumentar el aporte calórico y proteico de cada ingesta. A pesar de eso, luego de la internación por quimioterapia, el paciente presenta una nueva pérdida de peso, que es registrada en el primer control post-quimioterapia, y en ese momento se le decide solicitarle a la mamá un registro alimentario de 72 horas para objetivar realmente este descenso de la ingesta en el paciente. Para cuando el niño vuelve a control, estamos bastante alejados de la última quimioterapia, con lo cual Brian había empezado a recuperar su apetito y nos trae un registro alimentario que refleja un aporte de más del 80% de las recomendaciones diarias. Con lo cual en este momento nos tuvimos que sentar a analizar el caso, que tenía por un lado un relato de la madre de una ingesta oscilante por parte del paciente, donde había momentos de ingesta muy baja, casi nula, esto asociado a un porcentaje de pérdida de peso muy importante, de mucho más del 5%, que es lo que uno tolera. Y por otro lado tenemos una evaluación en un corte longitudinal en este momento de un chico que tiene un percentilo 50 y que nos trae un recordatorio alimentario aceptable de más del 80%. Entonces en este momento se decide categorizar ese relato materno y esa pérdida importante de porcentaje de peso en el tiempo por tratarse de dos variables más longitudinales que un corte transversal en este momento, que tenemos un peso aislado y un recordatorio alimentario aislado. Entonces se decide iniciar un suplemento hipercalórico, el cual Brian empieza a aceptar bastante bien, un chico muy colaborador, y lo toma en todo momento, y luego cuando uno ve que recupera el peso y que sobre todo se detiene esa pérdida abrupta de peso en el tiempo, que es lo que nosotros buscamos, tampoco queremos llevarlo de vuelta a Brian a ese peso en percentilo 97, que tampoco es adecuado, pero lo que queremos es frenar un poco esa pérdida o que ésta sea un poco más paulatina, ¿no? Después él empieza como a administrarlo de manera tal de que cuando la madre nota que él empieza a disminuir la ingesta, se empieza a ofrecerle los suplementos hipercalóricos. Con esto no solo se estabiliza el peso, sino que, como ven, tiene menos internaciones por intercurrencias entre quimioterapia y quimioterapia. Entonces, lo que el gráfico un poco quiere reflejar es, fijémonos qué difícil puede ser identificar estas pérdidas tan agudas de peso, esta desnutrición tan aguda en niños con valores antropométricos altos de obesidad o de sobrepeso, aún en centros como el nuestro, donde somos tan meticulosos y tan persistentes en controlar el peso y la talla del niño en cada control de salud, muchas veces determinado por este cambio de operador que hace que se pierda el seguimiento longitudinal del paciente y se vea un corte transversal de un peso en un determinado momento y que por ahí pasa inadvertida una pérdida de peso a lo largo del tiempo. Nosotros sabemos que le damos mucha importancia a dos valores que son la adecuación peso-talla y la pérdida porcentual de peso a lo largo del tiempo, y en este caso la ecuación peso-talla fue funcionando un poco como distractor porque siempre fue superior al 100%. Acá está la curva de peso, donde vemos que el mínimo peso alcanzado por Brian es del percentilo 50. De todas formas, en este momento el chico tenía una adecuación peso-talla del 100%. Y bueno, la talla no se ve gran compromiso, sino que siempre se mantiene entre 140 y 141 centímetros. Actualmente es un niño que ya lleva un poco más de 4 meses de tratamiento de estos mismos bloques, ifosfamida, vincristina y actinomicina, asociando estos suplementos hipercalóricos en los momentos en que se disminuye la ingesta, y con eso está manteniendo pesos entre los 39 y 40 kilos, que corresponden al percentilo 50-75, con una talla estable 25-50 de percentilo y una adecuación peso-talla de 111%, que eso nos refleja un índice de masa corporal en percentilo 85. Los datos de riesgo nutricional que tenía este paciente un poquito cuando llega de su país era el diagnóstico oncológico, que se trataba de un rhabdomyosarcoma, tal vez no en la localización de más riesgo, que es para meningio y pelviano. Sabíamos que iba a realizar un protocolo multimodal que correspondía a cirugía y quimioterapia, con una enfermedad no controlada porque estaba muy cerca del debut, incluso con metástasis óseas. Y sobre todo en este paciente jugaba un factor emocional importante determinado por el desarraigo en un paciente adolescente que había sido trasladado de su país, donde no solo estaban sus afectos, sino todo su entorno cotidiano y social. El tratamiento en este niño fundamentalmente estaba basado en la prevención, no tanto solamente por el control de antropometría, sino el consejo nutricional y el control de síntomas como un pilar fundamental. El registro alimentario, que muchas veces nos sirve como herramienta cuando una madre no nos puede determinar bien el aporte del niño. En este caso la madre era bien clara en que había momentos en los que el niño no comía prácticamente nada. Y bueno, lo que hace la diferencia es la indicación precoz de suplementos hipercalóricos. Como
Como decimos, la importancia es la indicación precoz porque nos va a evitar tal vez llegar a medidas un poco más invasivas. Incluso hay chicos que terminan teniendo que internarse para recuperación nutricional y esto podría evitarse. Estos suplementos nos aportan 1.3 a 1.5 kilocalorías por mililitro con un alto aporte de proteínas, sodio y una elevada osmolaridad, que es un dato a tener en cuenta cuando existen otras comorbilidades asociadas, ya sea como consecuencia de la enfermedad o como comorbilidad previa del paciente. No siempre son bien tolerados o aceptados, un poco por idea, por gusto o por efectos adversos, tiene más que ver con la tolerancia. Y por esto siempre deben ser acompañados de consejo nutricional. Esto es una herramienta que nos permite alcanzar el aporte calórico adecuado. No tiene que ser la base de la nutrición del niño, por eso es importante mantener siempre el consejo nutricional. El único artículo que define en la bibliografía los suplementos hipercalóricos en pacientes con cáncer es una revista española que habla de adultos. En niños no hay artículos que describan esto y bueno, tiene una buena respuesta como lo vimos en este caso. Hola, buen día. Mi nombre es Marina Spilotti. Yo voy a presentar el caso clínico de un paciente que se llama Ian. Tiene 5 años y 6 meses. La primera consulta en el hospital fue en diciembre del año pasado. Derivado de otro centro con un diagnóstico de un glioma de alto grado supratentorial, un glioblastoma multiforme. Él se había operado en otro centro en noviembre del 2017 con una resección parcial y habría quedado un gran residuo tumoral. En ese mismo momento de la cirugía había iniciado tratamiento con dexametasona y había concurrido a nuestro hospital para continuar el tratamiento. La indicación oncológica en ese momento fue iniciar radioterapia y posteriormente radioterapia. En la primera evaluación nutricional, en la consulta inicial, detectamos un peso de Ian de 20 kilos 500, que le daba un percentilo 50-75 con una talla en percentilo 50, con una adecuación peso para la talla de 96%, un índice de masa corporal de 16, y lo que sí se evalúa al examen físico es que el chico tenía signos clínicos de síndrome de Cushing, porque ya hacía un mes que venía en tratamiento con corticoides, y al interrogatorio no había ningún trastorno de glutorio, el apetito estaba conservado y el paciente estaba asintomático. En esta primera evaluación nutricional, lo que digamos, retrospectivamente nos damos cuenta es que en ese momento hubiese sido valorable tener un perímetro medio braquial, porque el paciente tenía una distorsión de la imagen corporal, tenía una gran distensión abdominal, con los miembros muy adelgazados por el efecto de los corticoides de hacía un mes, pero este dato no lo contamos, digamos, en la evaluación inicial. Y lo que recabando, digamos, datos anteriores, veíamos que 2 meses previos al diagnóstico la madre tenía un peso de los 5 años y 3 meses, donde el paciente pesaba 22 kilos 500, un percentilo 90, con una talla en percentilo 50 que le daba una adecuación del 118% y un índice de masa corporal de 18. En este contexto y con estos datos del paciente, nosotros nos planteamos que estamos adelante de un paciente que tiene muchos factores de riesgo nutricional, fundamentalmente la patología de base, el tratamiento que está planteado, digamos, radioterapia y posteriormente quimioterapia, y fundamentalmente constatar que había tenido una pérdida de peso reciente del 9% en 3 meses, como decía Dolo recién, que a veces pasa desapercibido porque en el momento el paciente tenía percentilos acordes. Y obviamente una enfermedad no controlada porque estábamos en el debut de la enfermedad. En este momento se dan consejos nutricionales a la familia, ver cómo se pueden aumentar las calorías, se ofrecen los suplementos hipercalóricos que no fueron, digamos, tolerados por el paciente empieza su tratamiento con radioterapia. Al mes del tratamiento el paciente suspende los corticoides y en este momento es donde él empieza a tener síntomas, obviamente acordes al tratamiento, náuseas, saciedad precoz, anorexia. Fundamentalmente se trabajó mucho sobre el tratamiento sintomático porque las náuseas, los vómitos aparecían obviamente en las sesiones diarias de radioterapia, pero hasta este momento en la evaluación el peso se mantenía estable. Sí, los padres estaban muy angustiados y estaban muy ansiosos y muy pendientes, digamos, del cambio en la alimentación que había tenido Ian. Posteriormente, en la evaluación de control de los 5 años y 8 meses, el paciente tiene un peso de 18 kilos 500, de un percentilo 25, con una talla en percentilo 25-50, una adecuación del 93% y un índice de masa corporal de 15, pero constatándose un 12% de descenso de peso desde el inicio del tratamiento.
En esta evaluación el paciente estaba finalizando su tratamiento de radioterapia, si bien se había postergado porque había tenido eventos de toxicidad hematológica, fundamentalmente trombocitopenia. Si bien los vómitos y las náuseas se habían podido controlar con la medicación, lo que sí persistía era muy selectivo con la alimentación, con anorexia y con mucha astenia. En ese momento, obviamente que para nosotros tenía indicación de colocación de sonda nasogástrica. Cuando se plantea, digamos, esta indicación a los padres, digamos, se toma con mucha angustia, con mucha ansiedad, no querían seguir intentando múltiples estrategias de enriquecimiento, digamos, de la comida, y inicialmente la negación, digamos, a la colocación del soporte enteral. Llevaron varias consultas de trabajar con los padres, digamos, esta idea de que el chico necesitaba la sonda para el apoyo, hasta que finalmente se colocó la sonda nasogástrica. Se empezó con un aporte bajito del 15% de leche deslactosada, de 500 mililitros por día por gavage, acompañado de tratamiento sintomático con domperidona y ranitidina, pero a pesar de esto el paciente no toleraba la sonda nasogástrica, tenía náuseas, la exposición de las oportunidades, en otras oportunidades se la arrancó, así que no estaba tolerando bien la indicación. Cuando se tiene la consulta con el paciente en la consulta estaba muy angustiado y él todo el tiempo repetía esto de que él iba a tomar todo lo que nosotros le decíamos con tal de que no le pongamos la sonda nasogástrica. Los padres, cuando uno en el relato se constataba que estaban todo el día atrás del chico tratando de que el chico pueda recibir todo el aporte de leche que nosotros le habíamos indicado. La verdad es que esta fue una situación que los padres estaban muy sobrepasados. Ahí obviamente se pide la ayuda del Servicio de Salud Mental y en conjunto se decide la internación para la implementación del soporte, fundamentalmente para poder adecuar la medicación sintomática, para empezar con un aporte de gastrolisis continuo, para poder trabajar con el paciente y con la familia la aceptación de la indicación. Como también dijeron mis compañeras, es muy importante para mantener obviamente el adecuado estado nutricional, fundamentalmente la evaluación del riesgo inicial, después la evaluación precoz y periódica del estado nutricional y la implementación de las medidas adecuadas, fundamentalmente individualizadas al paciente y dinámicas porque tienen que ver también con el transcurso de las distintas etapas del tratamiento. Hay indicaciones precisas de apoyo enteral, como ser la ingesta inadecuada por vía oral, que es menos del 80% de los requerimientos. Esto es obviamente posterior a la indicación de consejo y la indicación de suplementos hipercalóricos. A pesar de esto, cuando se constata menos del 80% de los requerimientos, tendría indicación. Obviamente los trastornos de glutóreos, o sea, pacientes que tienen contraindicada la vía oral. Hay algunos datos antropométricos, como ser el perímetro medio braquial menor al percentilo 10 o la adecuación peso-talla entre 80 y 90%, pero fundamentalmente, como todos los casos clínicos que planteamos nosotras, es la pérdida de peso significativa en un intervalo de tiempo. La falta de progresión de peso también, pero fundamentalmente a nivel de los lactantes, y por ahí como concepto importante destacar que si bien todas estas son las indicaciones de apoyo enteral, siempre hay que considerar el estado clínico y la etapa del tratamiento del paciente. En este paciente particular estábamos en el medio de un tratamiento de radioterapia con una quimioterapia por delante, no tenía duda que tenía, digamos, indicación del apoyo enteral, pero puede ser que en otras etapas del tratamiento, pacientes en mantenimiento de leucemias o en otro tipo de tratamiento, con estas indicaciones digamos, uno tome otra decisión y no sea tan invasivo con la medida. El soporte nutricional enteral, las ventajas que tiene es que es fácil de implementar, que seguro que tiene bajo índice de complicaciones, que la única, digamos, consideración que tenemos que tener es un aparato digestivo interno, que tiene muchas ventajas en relación a la nutrición parenteral, mantener el trofismo, estimular la motilidad, menor translocación bacteriana, mejorar el metabolismo proteico y fundamentalmente menos incidencia de efectos adversos a nivel metabólico, daño hepático y la sepsis comparados con la nutrición parenteral. Cuando uno decide iniciar la alimentación enteral tiene que tener en consideración varias cosas, fundamentalmente el tipo de sonda nasogástrica, que obviamente nosotros ahora usamos las siliconadas, la elección de la fórmula, que puede ser continuación o deslactosada, depende del estado clínico y el momento de la elección del paciente, la modalidad de infusión y fundamentalmente entender que tiene que comenzar de manera paulatina. No se puede comenzar con todo el aporte que uno estima, digamos, de calorías que necesita el chico, sino empezar paulatinamente. Siempre acompañar por lo menos las primeras 72 horas de
de alguna medicación para favorecer el vaciamiento gástrico, domperidona o metoclopramida. Y las recomendaciones para la colocación son fundamentalmente más de 25.000 plaquetas y entender que la neutropenia no es una contraindicación para sí la lesión, digamos, del tubo digestivo, pero no la neutropenia como contraindicación de colocación de la sonda. Las dificultades, digamos, que nosotros tenemos en la implementación pueden ser algunas cuestiones clínicas como desórdenes gastrointestinales, vómitos, diarrea o constipación que se pueden obviamente tratar. Los ayunos prolongados, que esto nosotros lo vemos mucho durante la internación, suspensión para procedimientos, los fármacos, y que el paciente, digamos, no termine recibiendo el aporte por un montón de interrupciones, y algunas restricciones hídricas de algunos pacientes en particular. Pero fundamentalmente las dificultades nuestras, digamos, en el equipo médico, nos parece que lo más destacable es esto, es no jerarquizar el estado nutricional. Cuando no tenemos la prioridad de que el estado nutricional es algo prioritario, es donde se nos escapan, digamos, un montón de cosas. Es verdad que las personas que trabajamos con pacientes oncológicos sabemos que les pasan un montón de cosas y tienen un montón de intercurrencias clínicas, y muchas veces el abordaje nutricional es pospuesto por sobre todas las intercurrencias que tienen los pacientes. La escasez, digamos, de la evaluación nutricional y el registro de las historias clínicas, y el entendimiento de que la indicación solamente es cuando el paciente ya está desnutrido, que no debería ser así, debería ser mucho antes. Las dificultades que podemos tener en el paciente y en la familia, fundamentalmente es la resistencia muchas veces, como era en nuestro caso. Muchas veces el apoyo nutricional se vive como un castigo, y es fundamental la aceptación de parte de la familia y del paciente para que el tratamiento funcione. Obviamente está el tema de la alteración de la imagen corporal, fundamentalmente en los pacientes adolescentes, y hay algunos miedos en relación a la familia, de que le pusiste la sonda, el paciente no va a comer nunca más, o que ya cuando se siente mejor come un poquito más y entonces la leche ya no se la pasa. Entonces, digamos, hay un montón de estas dificultades. Una de las dificultades también que nosotros veíamos con nuestro paciente en particular es esto de no poder entender que el chico, digamos, no es caprichoso ni lo hace a propósito, que no come porque le pasan un montón de cosas, digamos, que hacen que no tenga apetito, digamos, que no tiene que ver con una cuestión de voluntad del niño, sino con una cuestión de situaciones que le pasan en el tratamiento. Y como, digamos, estrategias a plantear, fundamentalmente la idea y el convencimiento del propio equipo de salud de la importancia del soporte nutricional, hacer una valoración adecuada, tener muy buena comunicación con los padres, el trabajo interdisciplinario, como fue en este caso, digamos, que nosotros muchas veces necesitamos el apoyo del Servicio de Salud Mental, de los asistentes sociales, bueno, de un montón de otros de los trabajadores de la salud que intervenimos en el cuidado de estos chicos, y la implementación de la estrategia fundamentalmente en estos tres pilares, ¿no? Siempre anticipado, individual a cada paciente y dinámico en el transcurso del tratamiento. Buen día, yo soy Verónica Serra. Bueno, con este último caso terminamos. La paciente se llama Loana, tiene 3 años y 10 meses al momento que llegó al hospital, venía de Gualeguaychú, Entre Ríos. La madre le había palpado un tumor abdominal durante la higiene, sin hematuria. Bueno, al diagnóstico, llega y se hace el diagnóstico de tumor de Wilms, de riñón derecho, que era en ese momento metastásico pulmonar. Esto fue en julio del 2017. Inicia enseguida con quimioterapia preoperatoria, con vincristina, actinomicina y doxorubicina. Cuando llega, su evaluación nutricional tenía un peso de 18,300, percentilo 75,90, una talla en percentilo 75, un índice de masa corporal adecuado, una adecuación peso-talla de 110%. En este momento no se midió el perímetro braquial, que hubiera sido útil porque con un tumor abdominal mucho del peso en realidad es, digamos, del tumor. Y lo que referían los padres era un máximo peso previo al diagnóstico, un par de meses antes, de 21 kilos. Eso estaba en percentilo 97. O sea que ya cuando llega tenía un descenso de 2,7 kilos, que le da un 13% de pérdida de peso corporal. Bueno, ahí enseguida, o sea, en el primer mes del tratamiento, se pide un recordatorio alimentario, porque ya hablando con los padres no llegaba a juntar las calorías necesarias, no estaba comiendo mucho,
y se dan indicaciones de enriquecer la comida, colaciones, y se intenta con los suplementos hipercalóricos. La paciente no los aceptó, la verdad que no los tomaba. Este era un buen momento para considerar oxígenos, que en este caso no fueron indicados. Y ahí ya se empieza a anticipar a la familia que probablemente necesitemos un apoyo nutricional enteral. Ya empezamos de a poco a hablar de la sonda. El siguiente control, a los pocos días, Loana había bajado un poco más de peso, pesaba 15.800, en un percentilo 50, pero esto era un descenso de 1,5 kilos desde el diagnóstico, un 14% más para su peso. Acá se decide internar para recuperación nutricional. La adecuación peso-talla es del 95% y el índice de masa corporal de 14, en un percentilo ya 10,25. Acá se interna, se coloca la sonda nasogástrica de Cirastic y empieza el apoyo enteral. En este caso es paulatino, comenzó con la mitad del aporte y fue lentamente aumentando en 3 a 7 días, primero en gastroclisis continua y luego se pasó a la semana más o menos al gavage y se entrena a la familia en el manejo del gavage y de cómo pasarle la leche. Los primeros días estuvo con medicación sintomática para favorecer el vaciamiento gástrico, se usó domperidona, puede haber sido metoclopramida. Se va a ambulatoria ya después de las primeras quimioterapias y en el segundo mes se realiza la nefrectomía. Acá se confirma el diagnóstico de tumor de Wilms estadio 3, un estadio avanzado por compromiso ganglionar, recordemos metastásico pulmonar. Empieza radioterapia, fueron 8 sesiones en flanco, ambulatorio, venía todos los días y continúa con quimioterapia semanal. En este momento el peso no había aumentado demasiado en realidad, está en 15.900, que es un percentilo 25,50, pero muy sintomática por la radioterapia, la quimioterapia, post-nefrectomía. Entonces lo que se refuerza primero es el tratamiento sintomático. Ondansetron, ranitidina, se dan más pautas sobre la alimentación, pasar los gavage de a poco y una vez controlado el síntoma se indica aumentar el aporte de leche, ya que la ingesta en este momento había disminuido bastante y se concentra la leche. Se recalculan las calorías aportadas, los requerimientos, esto estaba acorde. Esta es la curva de peso de Loana, sana, pesaba 21 kilos, cuando inicia el tratamiento ya había tenido un descenso importante. Acá, bueno, las primeras medidas de enriquecimiento, los suplementos que no funcionaron, bueno, no los tomaba. La internación, y cuando empieza con la sonda, que ahí tiene un pequeño aumento, después con la radioterapia, la nefrectomía volvía a bajar, se recalcula, se aumenta el aporte y eso vuelve a subir un poquito y se mantiene bastante estable en el peso. ¿Qué es la ciclometamina? Ahí voy. Pero pasa que eso pasa después. Bueno, recapitulando el caso de Loana, tenía muchos factores de riesgo nutricional, tener un tumor de Wilms en estadio avanzado, 3, un protocolo multimodal intensivo como tratamiento que combinaba cirugía, quimioterapia y radioterapia, un descenso de peso más de 5% previo a enfermarse, o sea que en este caso era un 13%, y un porcentaje de variación de peso durante el primer mes del 14% más. Bueno, y ahora sí, al 6º mes de tratamiento recién, en realidad, ya pasado, digamos, la parte más intensa, ya seguía con la sonda nasogástrica, como 1 litro de leche más o menos, pero su peso seguía bastante estable, en percentilo 25,50, pero 16,250. Lo que nos contaban los papás es que en realidad todo su aporte, digamos, venía por la leche por sonda, ya no quería tomar nada por boca y estaba comiendo bastante poco. Entonces lo primero que uno tiene que hacer ahí es chequear la indicación de realmente cuánto está recibiendo de lo indicado, cuántas calorías se están dando realmente, volver a hacer algún recordatorio alimentario y vamos a rechequear todo esto. En este caso, bueno, se hicieron algunos ajustes y seguramente lo que no consideramos es el alto gasto calórico. Seguía con quimioterapia, tenía internaciones por neutropenia febril, o sea que seguía ahí habiendo cosas que gastaban más calorías de lo que estábamos indicando. Y bueno, y ahí se prueba con un orexígeno que es la ciprofloxacina, que es un antagonista de la serotonina y histamina, con efectos anticolinérgicos y sedantes. En realidad está más indicado para el aumento del apetito y peso en las primeras semanas de tratamiento. Por eso ahí antes había puesto que se podía considerar que en ese momento no se había indicado.
Y en ella lo probamos. Tiene una tasa de efectividad de 60-70%, está la dosis. Hay un trabajo en niños con cáncer que en realidad lo compara más con el megestrol, que es otro orexígeno que se usó bastante, pero que tiene bastantes efectos adversos que hay que controlar. Nosotros el que más vemos es la inhibición del eje adrenal, que después muchas veces hay que suplementarlos con hidrocortisona. La ciprooptadina no tiene efectos adversos severos. Bueno, en ella se probó por un par de semanas y eso a ella le ayudó a aumentar su apetito y empezó a comer más y ahí empezó a ganar un poquito más de peso. Pero ojo que ya estaba más alejada de la cirugía, de la radioterapia, estaba mucho más controlada de los síntomas y había empezado a ganar de a poquito peso, que eso también hace que, o sea, no es que la ciprooptadina fue mágica, a ella le ayudó un poquito a aumentar el apetito y después fue ganando peso y ahora, en su 9º mes de tratamiento, llegó a su peso del inicio, en percentilos 50-75, con una adecuación de 106, pero continúa recibiendo leche por sonda. Se fueron bajando un poquito la cantidad de gavage, ahora usa 3 gavage de 250 y dieta. Ya la ciprooptadina no la toma y tiene mejor actitud alimentaria. Ya está su curva de peso en el tiempo, la talla que se mantuvo estable. Bueno, ¿cuándo suspender el apoyo nutricional? Obviamente tiene que tener una adecuación peso-talla mayor al 80%, tener un buen recordatorio alimentario de que esté comiendo el 70-80% de las recomendaciones con ingesta espontánea, o sea, sin la leche, que esté en una condición de estabilidad clínica, no si se le está por venir una cirugía o una quimio intensa, no es el momento de retirar el apoyo. Y tener claro que es una indicación médica, así como es una indicación médica poner la sonda, cuánta leche y cómo explicarle, también sacarla debería ser pensado e indicado, no que bueno, se le perdió, bueno, ya está, no importa. No, es una indicación médica. Bueno, y para terminar, la asignatura pendiente en el paciente oncológico pediátrico es jerarquizar el estado nutricional. Muchas gracias.